La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, somos Ana y Pepe, somos mecenas de La Cafetera porque nos gusta el periodismo que hacéis y que defendéis, porque nos encantan las historias y las vivencias del reverendo. Nos encantan esos cortes de los grandes sabios como José Luis San Pedro o el presidente Mujica, y sobre todo porque nos habéis hecho desear el ir a tomar café a la Casa Museo de José Saramago. Y bueno, contaros que estamos cocinando judías verdes, que sabemos que estas cosas os gustan. Se nos olvidaba deciros que somos de la Resistencia desde que esta llevaba pijama. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Hace 3 años, cuando al PP o al PSOE le imputaban a alguien, se reían en nuestra cara, en la cara de todos los españoles. Hoy tienen que verse forzados a debatir si se marchan, si convocan elecciones o si ponen otro candidato, ¿no? Así que algo está cambiando en muy poco tiempo, pero que nadie se equivoque. El PP seguirá siendo el PP y Rajoy es Rajoy, y arrastran los pies. Es un partido que le cuesta mucho por naturaleza los cambios y es un partido lleno de corrupción. Es un partido que le cuesta mucho asumir que hay que investigar la corrupción, le cuesta mucho asumir que los imputados se tienen que ir, porque es un partido conservador, inmovilista y con mucha corrupción. Nosotros estamos dispuestos a ello con la mejor voluntad, pero también sabemos que para alcanzar estos objetivos se requiere el máximo consenso y el máximo rigor jurídico, porque, no olvidemos, estamos hablando de un cambio sustancial de las reglas del juego de nuestro sistema democrático que nos dimos en el año 1978. Para ello hay que alcanzar una reforma constitucional, y yo creo que a estas alturas nadie puede imaginar que el Partido Popular va a intentar impulsar una reforma constitucional que no cuente, además de, en este caso con Ciudadanos, con el Partido Socialista y, si fuera posible, con el resto de las formaciones. Usted me da pie, con las lentejas de maillo, a recordar lo que todos sabemos y que conviene no olvidar, que esto se hace a su pesar. Pero ¿quién va a pensar lo contrario? ¿Pero quién puede imaginar que el Partido Popular esté deseando regenerarse, investigarse y hacer dimitir a sus imputados? Pues claro, ya lo sabemos, por eso le dimos el plato de lentejas a Maillo, porque era el momento, en ese momento se las tenía que comer, pero yo del señor Rajoy, digo, es usted el presidente del partido que aceptó estas condiciones. Demuestre a los españoles si es usted una persona de fiar o no. Respecto al tema de los autobuses, mire, yo en estos asuntos lo que le pediría a todo el mundo es respeto máximo hacia los demás. Por favor, respetémonos, ¿no? Respetémonos en nuestra forma de pensar y respetemos a las personas, ¿no? Especialmente cuando son niños, ¿no? Y por lo tanto intentemos evitar que la sexualidad, en ningún caso, y mucho menos la de los niños, pueda ser un elemento de confrontación social. A mí es que esto me parece un disparate, sencillamente, estas campañas, ¿no? Y yo lo que le pediría, insisto, a todos, respeto no solo por ellos, sino respeto por sus hijos y por los niños. Dejémosles a los niños en paz, no más allá de las batallas y las formas de pensar de cada uno. Y precisamente por eso lo ponemos en manos de la Abogacía General. Más allá de eso, a mí me parece, mire, que tenemos que dar pasos hacia una ciudad, hacia una sociedad, hacia una comunidad que sea más respetuosa
más tolerante. Y desde luego creo que hay mensajes que pueden incitar a determinados comportamientos y faltas de respeto hacia personas por motivos de la orientación sexual que yo creo que son incompatibles con una sociedad avanzada. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este programa en el que nos juntamos los proscritos de Sherwood. Los proscritas y las proscritas que aprovechan este ratito para salir del frondoso bosque y juntarse aquí en los límites de Sherwood para tratar de analizar qué es lo que le está pasando a este pequeño mundo tan complicado, tan convulso, tan complejo. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se incorporan desde la retaguardia. Hoy todos somos retaguardia. Hoy formamos parte, es que claro, tengo que dejar el café preparadito, hecho para que cuando os levantéis lo tengáis encima de la mesa del cuarto de estar con los croissants y el zumo de naranja. Tengo que irme a continuación ahora a la tertulia, ya sabéis que esto a la tele, y ya sabéis que estos días aprovechamos para también, bueno, pues hacemos bajo en pijama todavía. Por eso cuando estaba escuchando el mensaje de nuestro mecenas, por cierto, muchísimas gracias, dice, escuchaba el programa desde los tiempos del pijama. Bueno, hay días que todavía sucede eso. Este es el caso. Así que sí, hoy todos somos retaguardia. Muchas gracias por ese mensaje. Me ha gustado mucho, que lo sepáis. Me ha hecho mucha ilusión. Y, o sea que muchísimas gracias. De la misma manera que tengo que dar las gracias también a Luis, Juan, María del Mar, que se han hecho mecenas en las últimas horas. Muchísimas gracias por vuestra confianza. Había quien decía, vaya, como me he hecho mecenas por la tarde, me voy a quedar sin escuchar ese flechazo. ¿Quieres una flecha? 1, 2, 3... 80.000 flechas. Y luego alguien contestó diciendo, sí, a mí me pasó lo mismo. Hay flechas para todos, tenemos flechas reservadas para todos. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra ayuda, por vuestra participación y por vuestra compañía especialmente. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar porque habéis visto que el hashtag de hoy es La Cafetera Autobús al Infierno. Vamos a hablar de este asunto. Vamos a dedicarle el tiempo justo, el tiempo necesario, pero no queremos que tampoco que pase inadvertido para este programa. Porque ha habido una enorme polémica, ¿sabéis? Ayer finalmente Madrid inmovilizó el autobús de la campaña contra los transexuales, una campaña de una organización ultra que estaba circulando por las calles de Madrid. Había anunciado además que va a hacer ese mismo periplo por diferentes ciudades, y toda la oposición política, todos los grupos de defensa de los derechos civiles han puesto el grito en el cielo. Además está atacando varias leyes, está chocando, colisionando con diversas leyes. Y hoy precisamente por eso vamos a hablar con Rubén López, que forma parte de la ejecutiva de Arcópoli, de la Federación Española para la defensa de los gays, transexuales, lesbianas, bisexuales. Hablaremos con él para ver de qué manera, cómo está cambiando la sociedad española y en qué manera también la transexualidad forma parte de una realidad que tenemos alrededor, a pesar de estos grupos ultras que se muestran dispuestos a seguir enfrentados a una sociedad tolerante y respetuoso para con los demás. Bueno, pues hablaremos enseguida con Rubén López para que nos dé algunas claves sobre este asunto, que por cierto hoy llevan las portadas de los periódicos, porque insisto, después de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de inmovilizar ese autobús de la campaña contra los transexuales, pues ha terminado en las portadas de los periódicos, que sospechamos, por cierto, que era exactamente lo que buscaban también estos grupos ultras poniendo en marcha semejante iniciativa, ¿no? Pero bueno, como es preocupante, como colisiona frontalmente contra la libertad, pues nos parece que era muy relevante y que lo teníamos que traer hasta la portada hoy de la cafetera. No es el único asunto, porque también nos encontramos mucho Cataluña, el asunto catalán, el dilema catalán sigue confrontando, y además
de forma silenciosa pero sostenida, continuada, nos está ofreciendo también una importante advertencia, porque hay todo un reto por delante. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¿Sí? Rubén. Sí. ¿Qué hay? Soy Fernando Berlín. Hola, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Rubén López, Arcópoli, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, hemos visto que vuestra organización está luchando contra este mensaje transfobo del autobús que está circulando por España. ¿Lo habéis denunciado? ¿En qué parte de las leyes, qué leyes está violando este autobús? Bueno, pues la verdad es que el mensaje nos empezó a llegar el lunes por la mañana a través de mucha gente que protestaba. Entonces fuimos revisando nuestro gabinete jurídico y lo primero que fuimos fue a la ley LGTB de la Comunidad de Madrid, a la ley autonómica. Y ahí vimos claramente que incumplen los principios de la ley y que además hay una sanción en el artículo 70C, creo que es, donde se sancionan las conductas que pueden llevar al aislamiento y al menosprecio hacia el colectivo LGTB. Creemos que ahí encaja perfectamente y por eso ayer mismo presentamos una denuncia a primera hora de la mañana en la Consejería de Servicios Sociales. Pero no solo ahí, porque luego estuvimos hablando con la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal para ver cómo encajaba este tipo de anuncios con la publicidad, con las leyes o los reglamentos de publicidad que tenía el Ayuntamiento. Y supimos que al final, ayer por la tarde, nos llamó Policía Municipal para avisarnos de que lo iban a detener porque evidentemente no cumplía la ley municipal. Así que la verdad es que ha habido bastantes leyes. Nosotros creemos que la primera que vulnera es la Constitución en el artículo 10, donde habla de la dignidad. Tú no puedes negar la existencia a nadie. Tú no puedes decir que las personas transexuales no existen. Igual que no puedes decir que la Tierra es plana. O sea, hay que avanzar ya del siglo XIV. No podemos estar ahí. Además existen leyes similares en Cataluña, Madrid, Baleares, Navarra y muchos lugares, ¿no? Sí, tenemos que este año 2016 se aprobaron en la Comunidad de Madrid, en Baleares, en la región de Murcia, y ya estaba la pionera catalana, pero estaba la extremeña, con todos los partidos, la extremeña, la madrileña, la murciana, es decir, es algo que es un debate, el de nuestra dignidad, que ya ha pasado, que no podemos volvernos a sentar a debatir esto. O sea, que esta gente quiera notoriedad, que esta gente, como han dicho, es que queremos publicitar nuestro libro. Bueno, publicitar algo, conseguir notoriedad a costa de pisotear la dignidad de las personas, nos parece vomitivo. Esto nos llamaba la atención porque esto ha visibilizado una realidad oculta de la que no se habla abiertamente y me gustaría preguntarte, porque ¿en qué dimensión afecta a niños jóvenes? ¿Cuántas personas jóvenes, cuántos niños jóvenes se sienten transexuales? ¿Esto tenéis algún tipo de estudios, de análisis? Bueno, los estudios hablan de que 1 de cada 10.000 personas es transexual, o al menos no cisexual, que puede ser transgénero. Entonces, pero sobre todo estamos hablando de gente que en ese momento para las que está orientado ese autobús del odio, les está diciendo que no basta solo con los mensajes muchas veces de acoso que reciben de sus compañeros, con el miedo a decirle a su padre o a su madre cómo se sienten, sino que aparte ven que hay gente en la sociedad que se organiza para decirles que lo que sienten no lo pueden sentir. O sea, es algo deleznable para este tipo de personas que sí es una minoría minoritaria, pero desde luego que ya tienen muchos obstáculos, sobre todo en esta época, en la niñez, en la adolescencia, como para que encima este tipo de gente se dedique a hacerles más daño. Sí, porque además hay todo un círculo del odio alrededor y en muchas ocasiones está asociado también a no solamente la incomprensión, sino incluso pues la presión de los propios compañeros, ¿no? Sí, los propios compañeros. Hemos visto el acoso escolar es muy grande en todo el colectivo LGTB, pero sobre todo en el colectivo trans. Las personas transexuales a menudo están más expuestas porque a menudo son más visibles, con lo cual estamos hablando de una situación que en muchas ocasiones es muy dura, como para que te encuentres que alguien compra o alquila un autobús con un mensaje negando tu existencia.
Es que se ha salido esto de madre. Si querían notoriedad, la han conseguido. Ahora, una notoriedad que da asco. Te he leído además decir que desde el punto de vista científico es una aberración negar la transexualidad. Evidentemente, como decir que un niño tiene que tener obligatoriamente pene, y si no lo tiene porque ha tenido algún problema, tampoco es un niño. ¿Qué es? Ya no porque sea transexual, sino porque por lo que sea, porque ha tenido un accidente, porque por lo que sea. ¿De qué estamos hablando? ¿Desde cuándo se mide por el tamaño genital algo? Es que hemos llegado a un atraso. Hay gente que quiere volver a la época más oscura de la Edad Media, que bueno, no sabemos con qué propósito, pero sí sabemos las consecuencias. Las consecuencias es que hacen daño. Eso es lo que no podemos lo que no podemos dejar pasar, y por eso nosotros hemos denunciado a la Primera de Cambio y vamos a seguir, Vamos a seguir porque seguimos con los reglamentos municipales, y además estamos trabajando en red con las demás entidades de la CLGTB para que cuando vaya a Barcelona, cuando vaya a Valencia, que va mañana pasado, cuando vaya a Euskadi, desde luego tengan los máximos problemas, porque eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión acaba donde empieza la dignidad de otra persona. Y aquí han vulnerado directamente la dignidad de toda persona transexual o transgénero. Pero la dimensión de la respuesta de la ciudadanía, porque las quejas han sido numerosísimas, da algo de esperanza también sobre la percepción social, ¿no? Hemos avanzado algo. Sí, en ese aspecto hay que ser muy optimistas. Nosotros les leíamos antes de ayer, cuando sacaron el autobús, que decían que estaban sorprendidos de que la campaña que había iniciado Chrysalis, de la que ellos han sacado esta burla con la suya, no causó ninguna sorpresa. Y sin embargo, la suya ha causado estupefacción, ha causado rabia. Es decir, ellos mismos se han dado cuenta que lo que dicen ellos a la gente le indigna, y lo que dicen las personas transexuales no hay ningún problema en ello. Eso es una victoria para nosotros. También es una victoria ver a todos los partidos mayoritarios apoyar la igualdad del LGTB y directamente condenar estas acciones transfobas. Esto es interesante porque hemos visto incluso cómo, en fin, gente que no se caracteriza por sus posiciones progresistas precisamente como Rafael Hernando, pero incluso en esas posiciones se han puesto del lado del sentido común, ¿no? Y han sido críticos contra este autobús. Exactamente, hemos visto a Rafael Hernando, hemos visto desde primera hora de la mañana de ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid llamarles impresentables, porque es lo que son. Hemos visto el Ayuntamiento de Madrid deteniendo el autobús. Hemos visto al Partido Socialista que va a presentar una batería de preguntas en la Asamblea. Hemos visto ciudadanos que sacaron su nota de prensa también. Y todos a una contra quien intenta vulnerar la dignidad de las personas trans. Oye, hay una reivindicación que se escucha a menudo de las asociaciones LGTBI y que habla de reclamar que la autoidentificación de género sea un derecho, que no tenga que ser un médico el que lo diga, ¿no? Exactamente. Porque al final parece que estamos hablando de una enfermedad, y la transexualidad no es una enfermedad. Nosotros luchamos por la despatologización de la transexualidad, igual que se despatologizó la homosexualidad en el año 90 por la Organización Mundial de la Salud. Y en ese sentido, ¿estamos cerca o lejos de eso? Estamos avanzando. Creo que Cataluña aprobó ya la despatologización. Hay muchas ciudades que también están trabajando para solicitar eso. Nosotros con los partidos se están sumando. Es decir, poco a poco. Es verdad que debería haber sido ya, que es algo que la homosexualidad y bisexualidad están fuera, y sin embargo la identidad de género todavía no, pero bueno, estamos en el camino y queremos ser optimistas con todo. Oye, muchos de nuestros oyentes son corresponsales internacionales que residen aquí en España. La situación en comparación con otros países, ¿cómo se encuentra España? Sí, las leyes trans que se han aprobado en Euskadi, en Andalucía, en Canarias, etcétera, han hecho avanzar mucho la igualdad. La ley LGTB de la Comunidad de Madrid también incluye mucho la transexualidad. A nivel autonómico estamos avanzando muchísimo. Es verdad que, por ejemplo, desde la CLGTB solicitamos una ley LGTB, una ley que nos ayude a conseguir la igualdad y remover los obstáculos que seguimos teniendo, pero en comparación con otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Italia o Grecia, estamos muy por encima, en países latinos como los nuestros. En comparación con Alemania también estamos mejor. Es decir que, bueno, sí, en España se ha avanzado muchísimo en estos 35 años. La labor del activismo ha sido muy importante y los poderes públicos nos han defendido. Me gustaba mucho un mensaje que retuiteabas en tu cuenta, unas palabras tuyas, que decías algo así como: queremos mandar un mensaje a la sociedad y a esos menores y adolescentes trans, están protegidos, hay alguien velando por sus derechos.
Sí, exactamente. Eso es lo primero que queríamos demostrar. No queríamos ninguna polémica y menos con este grupúsculo que no representa a nadie, pero sí que queríamos transmitir un mensaje a todas estas personas que les ha dolido y les ha dolido mucho y les ha enrabietado ver este autobús con ese mensaje tan ofensivo. Y era: vamos a estar velando por vuestra dignidad, vamos a hacer lo posible. El lunes nosotros somos todos voluntarios en Arcópoli. Nuestro abogado estuvo hasta la 1 de la madrugada, cuando acabó, salió de su bufete redactando ese informe para que el martes a primera hora estuviera y se presentara a la Comunidad de Madrid para paralizar como fuera ese autobús, porque no vamos a aceptar ningún tipo de odio. Pues Rubén López, Arcópoli, una de esas personas que está luchando porque este mundo sea un poquito mejor, un poquito más tolerante, más abierto. Muchísimas gracias, Rubén, por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte. Buenos días y gracias. Estás escuchando La Cafetera. A nadie debería prohibírsele consultar estos libros con toda libertad. Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles. No es por eso, Alonso. Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Es que es un síntoma de algo, ¿no?, lo que ha ocurrido, porque en efecto ha habido muy pocas voces discrepantes para con la crítica, ¿no? Prácticamente todos los partidos políticos se han subido inmediatamente a condenar lo que estaban viendo por las calles de esta ciudad y a poner en cuestión ese ataque tan directo a la libertad individual, ¿no? A la libertad individual, a los derechos civiles, al respeto ajeno, porque una cosa sorprendente es esta ausencia total, esta impudicia para la crítica hacia el de enfrente, ¿no? Esto ocurre mucho con los grupos ultras, ¿no?, que sistemáticamente están tratando de decirles a los demás cómo tienen que vivir su vida. Esto nos llama, es una característica propia del fundamentalismo, pero nos llama profundamente la atención, ¿no? Así que, bueno, hemos visto desde artistas, en las redes sociales, en el debate público estaba instalado, lo hemos visto en la televisión, y hemos visto también una crítica política muy dura, pero incluso desde los partidos conservadores. Veíamos, por ejemplo, a Cristina Cifuentes. Es verdad que ella ha sido objeto sistemática de algunas campañas de esa organización, a la que me vais a permitir que no cite, porque, entre otras cosas, lo que persigue básicamente es la publicidad con este asunto. Quizás si hubiera habido una suerte de acuerdo tácito entre todos, no conseguirían ese objetivo, pero lo cierto es que ayer escuchamos a Cristina Cifuentes, bueno, saliéndose del guión aparentemente preestablecido y criticando a esta organización que había puesto a circular ese autobús. Precisamente por eso lo ponemos en manos de la Abogacía General. Más allá de eso, a mí me parece, mire, que tenemos que dar pasos hacia una ciudad, hacia una sociedad, hacia una comunidad que sea más respetuosa y más tolerante, y desde luego creo que hay mensajes que pueden incitar a determinados comportamientos y faltas de respeto hacia personas por motivos de la orientación sexual que yo creo que son incompatibles con una sociedad avanzada. Un discurso, por cierto, parecido, similar al que escuchamos también a Rafael Hernando, el portavoz parlamentario del Partido Popular. Respecto al tema de los autobuses, mire, yo en estos asuntos lo que le pediría a todo el mundo es respeto máximo hacia los demás. Por favor, respetémonos, ¿no? Respetémonos en nuestra forma de pensar y respetemos a las personas, ¿no? Especialmente cuando son niños, ¿no? Y por lo tanto intentemos evitar que la sexualidad, en ningún caso, y mucho menos la de los niños, pueda ser un elemento de confrontación social. A mí es que esto me parece un disparate, sencillamente, estas campañas, ¿no? Y yo lo que le pediría, insisto, a todos, respeto
respeto no solo por ellos, sino respeto por sus hijos y por los niños. Dejémosles a los niños en paz, no más allá de las batallas y las formas de pensar de cada uno. ¿Cómo será de evidente el asunto que hasta Rafael Hernando entra tan a bocajarro en el mismo, ¿no? ¿Cómo será de claro este tema? Bueno, tuvimos conocimiento que ayer finalmente el Ayuntamiento de Madrid dio instrucciones a la Policía Municipal para paralizar ese autobús y, bueno, decía Rita Maestre que independientemente de si se incita o no al odio con sus mensajes, la campaña viola además ordenanzas municipales, ordenanza de circulación y la de la publicidad exterior, así que a esa organización, en fin, le puede salir, puede tener problemas legales que van más allá incluso de las leyes contra el odio. Lo que nos produce una verdadera pena es que se tenga que recurrir a otras leyes para algo que parece tan evidente, ¿no? Pero en todo caso las leyes de odio, de incitación al odio, existen por algo. Así que eso debería ser motivo de reflexión también. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Will you follow me down? Por cierto que hay un hilo muy interesante de Facu Díaz que recuerda, entre otras cosas, quién ha estado jaleando a estos ultras en los últimos tiempos. Y cita, por ejemplo, a Jorge Fernández Díaz, al que fuera ministro del Interior, que declaró a esa organización como una organización de utilidad pública. Pero no fue el único, porque el Partido Popular ha estado alimentando, entre otras cosas, Mayor Oreja, Abascal, hemos visto a periodistas como Isabel San Sebastián, hemos visto a gente de Ciudadanos participando en sus actos, digamos que ahora, e incluso a Cristina Cifuentes, que ahora se le llena la boca en la crítica, porque entre otras cosas ha sido objeto de numerosos ataques por parte de esta organización, pero por supuesto Ana Botella inaugurando sus eventos, digamos que no pueden presumir demasiado, ¿no? Porque ahora se les ha vuelto en contra, pero es lo malo que tiene cuando uno está alimentando a los gremlins por encima de las 12 de la noche. Por cierto que detrás de esa asociación se ha denunciado sistemáticamente que se encuentra también una organización ultracatólica muy concreta. En fin, bueno, esta es la polémica que hemos vivido en las últimas horas en torno al autobús. Ya también se han pronunciado otros ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que lo van a detener a ese autobús, que no va a poder circular por sus calles. No ha sido el único. Hay numerosas protestas, insisto, desde el ámbito político y social a la exhibición de estos mensajes en su carrocería. Bueno, no es el único asunto que hemos observado hoy sobre el que pivota la información. Hay mucho Cataluña también. Vemos mucho a Cataluña en las páginas. Da la impresión de que, en cierta medida, sigilosamente se está intensificando el pulso entre Madrid y Barcelona, pero con una enorme intensidad, Vemos, por ejemplo, en la portada del periódico El País, dice: Puigdemont pretende proclamar la República sin control del Parlament. Dice que Junts pel Sí quiere cambiar el reglamento para poder aprobar la ley de desconexión, que más repite ante el Supremo que nadie actuó para frenar la consulta del 9N y que un acusado del caso Palau está dispuesto a confesar la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña, dice el periódico El País en su portada. Bueno, no es el único periódico que lo lleva, porque hemos visto también que hay otros medios de comunicación que giran en torno a esto. En el caso del ABC lo lleva, pero
desde la perspectiva de la corrupción política, dice Convergencia Democrática de Cataluña compraba el silencio de sus empleados, dice, con dinero del 3%, dice el periódico ABC en su portada. Y también en el periódico El Mundo, el número 2 del Palau ofrece confesar las comisiones a Convergencia Democrática de Cataluña, dice el periódico El Mundo en su portada. Este es el mismo tema que lleva el periódico La Razón en la portada, ¿eh? El camino de Millet que lleva a las mordidas del 3%, dice el periódico La Razón en su portada. Y esto nos llama la atención por una razón, porque si esta es la herramienta que se va a emplear para tratar de convencer a Cataluña de la necesidad de seguir en la órbita o de trabajar en cooperación con el Estado español o como lo queráis denominar, para que no declare unilateralmente la independencia, si la única fórmula que se les ocurre a alguno es atacar desde la perspectiva de la corrupción, muy mal, pero que muy mala estrategia están utilizando, porque la realidad es que más allá de Convergencia Democrática de Cataluña, más allá de Puigdemont, más allá de Artur Mas, están las organizaciones civiles, está un creciente apoyo al independentismo en las calles de Barcelona. Es verdad que se está observando, porque esto también es verdad, se está observando un cierto desgaste, un cierto agotamiento de la gente, pero hay una suerte de estrategia concertada que vemos clarísimamente en las portadas de los periódicos para presentar solamente la corrupción como único elemento de discusión en torno al independentismo, como si estuvieran tratando de decir las portadas de los periódicos, ¿lo veis? Lo único que están haciendo es envolverse en el discurso independentista para ocultar sus problemas legales de financiación ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que esto creo que importa muy poquito a muchas de las personas que se han mostrado independentistas, porque sí hay un hecho que es indiscutible. Es posible que el independentismo, bueno, en ese proceso de agotamiento un poquito de los plazos, de las posibilidades, porque mucha gente sabe en el fondo que es francamente difícil una independencia, ni siquiera unilateral. No existen los mecanismos legales, no existen los mecanismos jurídicos, pero tampoco existen los mecanismos técnicos. Tú no puedes desconectar una administración y de dónde obtienes los recursos al día siguiente. Frente al poder de un Estado que es gigantesco, lo hemos visto en Grecia, ¿no? En cuanto envió dos mínimas señales a Europa de que iba a incumplir una serie de compromisos económicos, le bloquearon los cajeros automáticos sin ningún pestañeo ante la eventualidad de enviar a la indigencia a los ciudadanos, porque cuando tú bloqueas los cajeros automáticos, entre otras cosas, impides que la gente pueda comprar leche en polvo, por ejemplo, o que pueda pagar al casero, o decenas de problemas paralelos, ¿no? Bueno, ese es el poder de un Estado, más allá de las tensiones que se puedan derivar en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, esto lo saben perfectamente en el independentismo. La cuestión es verdad que con solo 15.000 personas, que ya sería un porcentaje pequeño, porque ahora mismo está saliendo 1 millón de personas a la calle en Cataluña, pero pongamos que se quedan 15.000 personas dispuestas a montar un lío. No es un lío pequeño, no es un lío menor. Alguien tiene que afrontar esto de una forma clara, y la única manera es sentarse a negociar, es sentarse a hablar, es pedir disculpas por algunos desencuentros en los que ha habido una responsabilidad clara y directa de Madrid. Lo hemos visto reuniendo firmas contra el estatuto, hemos visto campañas de descrédito para con Cataluña, en fin, hay ciertas cosas por las que también el gobierno central podría pedir disculpas, ¿no? Hay unas disculpas inversas también, porque hemos abierto la puerta a un proceso de una enorme complejidad que puede estallar, nadie sabe muy bien en qué dirección, ¿no? Pero es que da la impresión de que todo el mundo está esperando que se produzca un choque de trenes. A lo mejor están todos jugando a las cartas. A lo mejor hay alguien que está dispuesto a bajarse del tren antes del choque. Pero ¿qué pasa si se convoca una consulta unilateral o una desconexión? ¿Qué haces? ¿Envías a la Guardia Civil? ¿Suspendes la autonomía? ¿Qué pasa si al día siguiente van a trabajar? Tú suspendes la autonomía y la gente sigue yendo porque tú puedes ponerte como te pongas para que sean inhabilitados en los tribunales, pero si al día siguiente se presentan en los tribunales, ¿los vas a sacar con la Guardia Civil? ¿Vas a permitir esa fotografía? Porque ahí sí que la batalla probablemente ya la descontrolas del todo, ¿no? En fin, digamos que el choque no es deseable para nadie. Y como en cualquier partida de cartas, en algún momento alguien tendrá que sentarse a pactar cuáles son los términos, ¿no? ¿Cómo se puede resolver este asunto? Bueno, pues en ese debate se encuentra ahora mismo. Pero sin embargo, lo que vemos y lo que observamos en la prensa es única y exclusivamente un debate en torno a la corrupción. Debe haber varios frentes que ha diseñado alguien.
Imagino que uno tendrá que ver con la negociación silenciosa. Hemos visto la reunión entre Puigdemont y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Otro frente parece ser el descrédito mediático, pero como si influyeran mucho los medios de Madrid a lo que está ocurriendo allí. Como si allí la gente fuera sensible a lo que publica el periódico La Razón, ¿no? Hay una suerte de ceguera absoluta en torno a este asunto. Bueno, eso en lo que se refiere a Cataluña, que, insisto, lo vemos hoy en las portadas de todos los periódicos. Lo que pasa es que no es el único tema que afecta a la democracia española, porque ayer tuvo lugar esa reunión entre Ciudadanos y el Partido Popular en la que supuestamente iban a tratar el estado de salud de su pacto, el pacto que permitió al Partido Popular gobernar en Madrid. Y no parece que haya habido una respuesta demasiado positiva. Ayer el Partido Popular y Ciudadanos se reunieron para intentar, detectar problemas en el cumplimiento del pacto que firmaron, ya sabéis, para permitir que Mariano Rajoy volviera a ser presidente de gobierno, ¿no? Un pacto nacional que, entre otras cosas, afectaba a los aforados, que hablaba de una reforma constitucional, que también planteaba, por ejemplo, que los imputados no puedan permanecer en sus cargos cuando lo son. Y sabéis que no se está cumpliendo. Eso es un hecho bastante indiscutible. Resulta que en Murcia, el presidente de la comunidad autónoma murciana, que tiene un pacto firmado y además una ley sobre transparencia también firmada por el gobierno murciano, en la que se anunciaba que dimitiría en caso de ser imputado, no lo ha hecho, se resiste, se ha trincherado en la alcaldía, y entonces tenemos un Albert Rivera que no se atreve a romper el pacto del que se están burlando sistemáticamente, porque el Partido Popular, ya sabéis que ayer le escuchamos decir, es que a nosotros lo que nos dieron era lentejas. Entonces, o las tomas o las dejas, con lo cual las tomamos. Pero lo que venía a decir el Partido Popular es que lo estaba incumpliendo a sabiendas. Una cosa bastante escandalosa. Bastante escandalosa. Bueno, el caso es que escuchamos hablar de esto y Ciudadanos, en primer lugar, contestó. Usted me da pie, con las lentejas de Maillo, a recordar lo que todos sabemos y que conviene no olvidar. Que esto se hace a su pesar. Pero ¿quién va a pensar lo contrario? ¿Pero quién puede imaginar que el Partido Popular esté deseando regenerarse, investigarse y hacer dimitir a sus imputados? Pues claro, ya lo sabemos, por eso le dimos el plato de lentejas a Maillo, porque era el momento, en ese momento se las tenía que comer, pero yo del señor Rajoy, digo, es usted el presidente del partido que aceptó estas condiciones, demuestre a los españoles si es usted una persona de fiar o no. ¿Se referían a estas palabras? Siempre hemos dicho lo mismo, nosotros tenemos esa actitud de diálogo que pusimos en marcha con un acuerdo con Ciudadanos, donde hubo 6 puntos iniciales que eran unas condiciones previas que todos sabían que era lo que eran lentejas, era lo que es, no había otra opción, es lo que era, y por lo tanto había que asumirlo como tal para precisamente garantizar la gobernabilidad de este país y garantizar que hubiera un gobierno en España. Pero hay una cierta impudicia en el asunto, porque hay una suerte de reconocimiento tácito de que no pretendían cumplirlo, ¿no? Ayer escuchamos al Partido Popular diciendo, sí, nosotros estamos dispuestos a todo, a hablar de todo, pero es que es muy difícil. Nosotros estamos dispuestos a ello con la mejor voluntad, pero también sabemos que para alcanzar estos objetivos se requiere el máximo consenso y el máximo rigor jurídico, porque, no olvidemos, estamos hablando de un cambio sustancial de las reglas del juego de nuestro sistema democrático que nos dimos en el año 1978. Para ello hay que alcanzar una reforma constitucional, y yo creo que a estas alturas nadie puede imaginar que el Partido Popular va a intentar impulsar una reforma constitucional que no cuente, además de, en este caso con Ciudadanos, con el Partido Socialista y, si fuera posible, con el resto de las formaciones.
hablaba de una eventual reforma constitucional, pero claro, en este escenario político de fragmentación ahora mismo es una ilusión, porque nadie sabe, primero, en qué situación está el Partido Socialista, en qué orientación está, a quién se debe, a quién se encomienda, como para pedirle una aproximación en un asunto de semejante complejidad, ¿no? Pero bueno, mientras tanto se celebró esa reunión entre el Partido Popular y Ciudadanos para ver el grado de cumplimiento de este pacto y conclusiones pocas. Hace 3 años, cuando al PP o al PSOE le imputaban a alguien, se reían en nuestra cara, en la cara de todos los españoles. Hoy tienen que verse forzados a debatir si se marchan, si convocan elecciones o si ponen otro candidato, ¿no? Así que algo está cambiando en muy poco tiempo, pero que nadie se equivoque. El PP seguirá siendo el PP y Rajoy es Rajoy y arrastran los pies. Es un partido que le cuesta mucho por naturaleza los cambios y es un partido lleno de corrupción. Es un partido que le cuesta mucho asumir que hay que investigar la corrupción, le cuesta mucho asumir que los imputados se tienen que ir, porque es un partido conservador, inmovilista y con mucha corrupción. Así que escuchamos eso, al Partido Popular admitiendo que sabía que nunca cumpliría el acuerdo de investidura con Ciudadanos, también a José Manuel Villegas, al secretario general de Ciudadanos, diciendo que las negociaciones son así, que lo normal es que cuando uno firma algo lo cumpla. En fin, hemos visto todo un despropósito. Así que ayer Ciudadanos exigía al Partido Popular que concrete sus compromisos de regeneración, que no se han cumplido, y tiene el Frente Abierto de Murcia, tienen también abierto otro frente, el de Ciudadanos ha exigido que el Partido Popular diga si va a estampar su firma para abrir una comisión de investigación sobre la financiación irregular del partido. A esta hora no sabemos nada. Pues es lo que parece. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hijo de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué uno nace en cigarra y otro es hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Bueno, esto es lo que se refiere a las portadas de los periódicos impresos. Con esto tenéis un retrato bastante fiable de por dónde camina esta mañana la agenda setting en las noticias que se refieren a la política interna del país. Pero ha ocurrido una cosa. Hay unos titulares en la prensa internacional hoy que tienen una gracia. Resulta que el periódico The Sun, que sabéis que es un tabloide, es un periódico sensacionalista británico, pero publicó un artículo sobre una mujer que se llama Edelmira Barreira. Es la que ha sido nombrada por Mariano Rajoy como comisionada para el reto demográfico. Le han encomendado un reto que es ver los retos demográficos españoles, por qué los índices de natalidad son los que son, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Edelmira Barreira, que era una senadora del Partido Popular, la han nombrado para esta oficina, esta suerte de centro de estudios, bueno, para este comisionado sobre el reto demográfico. Y entonces el periódico The Sun británico ha cogido esa noticia, le pega un par de vueltas al titular y lo que ha titulado es: España tiene a su primera ministra del sexo. Nombra a su primera ministra del sexo. Con toda esta de que como vivimos en un mundo global, la noticia ha sido rebotada y la ha recogido también la Fox. Y entonces para la Fox, para The Sun y para un montón de pequeños medios que están rebotando la información, resulta que España ha nombrado a una ministra del sexo. Claro, yo ayer que tuiteé esto ha dado lugar a numerosísimos comentarios, a muchísimo cachondeo en torno a esta ex senadora, a Edelmira Barreira, que se ha convertido a ojos de cierta prensa internacional en la primera ministra del sexo
que se da, que esto se había especulado con que algún país podía nombrar una figura de esta naturaleza, bueno, una especie de figura entre el ministro de Sanidad, de la salud reproductiva, sexual, demográfica, una cosa así como mezclada. Bueno, se había hablado en otras ocasiones en otros países de esto, pero que la nombren así en el periódico The Sun y en la Fox, esto, en fin. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, el número de teléfono donde podéis dejar vuestros mensajes, donde podéis enviar vuestras notas de audio. Ya sabéis, unos 30 segundos de nota de audio con un titular para que podamos ordenar la conversación. Fran, desde Barcelona. Es muy fácil pasarse a una cooperativa eléctrica. Yo estoy con Som Energía, pero hay otras muchas que simplemente lo que hacen es comprar energía renovables, de fondos renovables, eólicos, solares y similares. Es una forma de dejar de pagar a las eléctricas, porque de ahí no va ni un duro a ellas, y de además hacer un acto ecológico. De todas formas, también el recibo, si lo miras egoístamente, te queda controlado, porque se pacta una cantidad fija del precio del kilovatio que no está sujeta a estas especulaciones que se están viendo últimamente. Con un solo cooperativista, en mi caso, que se pagan 100 euros y además son retornables y luego no te convence, puedes patrocinar a 5 recibos. Es decir, yo tengo el mío, el de mis hermanos y el de mi padre, por ejemplo. No lo sé, es verdad, y me llegan, Fran, muchos mensajes, porque como protesto tanto siempre por las facturas de la luz y del gas, aunque me he convertido en un auténtico ingeniero de este asunto, pero empírico, no tengo ningunos conocimientos, pero me he instalado un termostato automático, ahora salgo de casa, me detecta el móvil y cuando salgo se apaga la calefacción, en fin. Pero te voy a decir que es verdad, desde que puse el grito en el cielo con la factura eléctrica, me empezaron a llegar muchos mensajes de gente que me recomendaba pasarme a Som Energía. La duda que tengo, porque claro, yo con las personas, hablé con Jorge Morales de Labras, me decía, hombre, cuidado con las tarifas fijas, porque sueles acabar pagando más que con las tarifas flexibles, ¿no? Esto por el término fijo. Pero además, solamente el cambio me da pavor. O sea, solamente la forma de hacerlo, también yo estoy alquilado en una casa, entonces solamente tener que... Me parece un lío de tal naturaleza que me sobrepasa completamente. Es verdad, yo lo escucho con mucha atención, Fran, y no eres el primero que me lo dice y quizá debería reflexionarlo con un poquito de profundidad, pero me da un poquito de inquietud. No sé, igual alguno de vosotros habéis hecho el cambio, del resto de los oyentes, y os parece más sencillo y me podéis aconsejar, pero lo veo un poco complicado. 627-002-002. Hola, Fernando, vengo escuchando el programa de Camino a Casa y de verdad no salgo de mi asombro de ver cómo Martínez Maillo y el Partido Popular admiten sin que se les caiga la cara de vergüenza que el pacto de regeneración que firmaron con Ciudadanos lo van a incumplir, sin ningún tipo de problema. Es que es un escándalo. Y yo me pregunto, ¿es que nada ha cambiado en los últimos 5 años? ¿Es que los grupos de la oposición no piensan plantear una moción de censura ante semejante felonía? ¿Dónde están los millones de personas que hace unos años se dejaban la voz en la calle gritando que no nos representan? Es que además, fíjate, Ciudadanos sigue manteniendo su fe en un Partido Popular que solamente le da largas. Es el titular hoy de Público.es y dice el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, asegura que la próxima semana ambas formaciones van a pedir la comisión para investigar la presunta financiación ilegal del PP. Lo vamos a estudiar, se limitan a decir desde el Partido Popular. Pero después de una reunión se muestran satisfechos con el grado de cumplimiento del pacto contra la corrupción y por la regeneración democrática, el que firmaron en agosto, con el que se abrió el apoyo de Ciudadanos al gobierno de Mariano Rajoy. El incumplimiento es flagrante. Un partido que se anunciaba como regenerador, vamos a ver, porque a lo mejor en las próximas horas el Partido Popular entrega la cabeza del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, lo cual le daría un buen balón de oxígeno a Ciudadanos. Pero el problema es que aquí la parte débil es Ciudadanos, que el PP sabe que puede matar a ese partido con solo incumplirlo, porque se les ha entregado... Claro, ahora a Ciudadanos se le puede hinchar la boca, se le puede llenar la boca con los argumentos de ya sabemos quiénes son confiables y quiénes no, y todas esas cosas. Sí, lo que usted quiera. Pero sobre quien van a poner los ciudadanos el foco va a ser sobre Ciudadanos, no sobre el Partido Popular, que ya se les conoce en estas aventuras, ¿no?
La agenda setting oculta o minimiza los actos de Pedro Sánchez. Me preocupa que mi agenda, la de la cafetera, también siga por ese camino. Vamos a ver si hablamos un poquito más de la actualidad también de Pedro Sánchez. No, no es verdad, te equivocas. Me gustaría darte la razón, pero en realidad te equivocas. Aquí hemos hablado de los actos, ya lo dije, está llenando los sitios, algo que debería servir de advertencia a Susana Díaz, que quizá calculó mal los tiempos en los que se estaba moviendo y ha dejado un auténtico vacío por delante a los actos de Pedro Sánchez y también de Pachi López, porque mientras tanto, silenciosamente, ellos se van movilizando. Ahora bien, te voy a decir algo. Los que tienen una campaña absolutamente nefasta en términos de comunicación son los equipos de Pedro Sánchez, de Susana Díaz y de Pachi López. Es técnicamente imposible contactar con ellos. O sea, Pedro Sánchez ha decidido que no comparece en los medios de comunicación, no lo ha decidido ahora, lo decidió ya últimamente. Entonces, si no se habla más es porque ellos no quieren, exclusivamente. Porque yo creo que envío... Esto me enfada mucho, ¿no? No lo sientas como que te lo estoy diciendo a ti directamente, que tú no tienes ninguna culpa de este tema, y además no te lo debería trasladar, porque efectivamente este es problema mío y en todo caso con el equipo de Pedro Sánchez o con Pedro Sánchez. Pero él ha decidido que no va a comparecer en ningún medio de comunicación y que no se va a someter a las preguntas de los periodistas. Y esto, insisto, todos los días. Todos los días pongo un mensaje al equipo diciendo, oye, ¿qué pasa con la entrevista? Oye, queremos hablar. ¿Sabéis cuál es la contestación que me dieron? Es que ahora estamos dedicados a los militantes, no a los ciudadanos. Es decir, están muy centrados en conseguir el apoyo de los militantes y, por lo tanto, descartan cualquier riesgo que puede suponer ponerse delante de un micrófono. Así que no es una cuestión elegida, es una cuestión impuesta desde, por cierto, las filas de Pedro Sánchez. Y si no se habla más de ellos es porque no quieren, no por otra razón, ¿no? Porque para hablar de ellos hay que hablar de algo y para eso se tiene que poner el protagonista, porque lo que no vamos a hacer es la propaganda elegida por otros. Entonces, en fin, pero te lo digo con todos los respetos y con todo el cariño, que sé que es el mismo con el que tú lo dices, pero te aseguro que no es una decisión desde este camino, desde esta dirección. Bueno, nos vamos a marchar. Me voy para la tele, que ya no llego. Y mañana volvemos ya con las secciones habituales, con la agenda cafetera, con Emilio Silva, con María, en fin, las cosas habituales del programa. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestra ayuda y os pedimos, eso sí, que esto tenemos que empezar a pedirlo con más asiduidad, ¿no? Siempre nos da un poco de pudor, pero ayudadnos a difundir, a dar a conocer el programa. Hay una dirección, la URL del audio, para que otras personas se puedan incorporar a esta gran familia cafetera. Y, bueno, tenemos un hashtag hoy, la cafetera, autobús al infierno, almohadilla la cafetera, autobús al infierno. Una idea, por cierto, de Greenman, del grupo Hashtag. Así que, bueno, ya os contaremos porque de los grupos de la cafetera están sucediendo iniciativas muy interesantes. Ayer tuvimos precisamente una reunión con el grupo Banksy, con algunos de los diseñadores programadores del grupo Banksy, un pequeño grupo reducido, un núcleo ahí de resistentes, y para el desarrollo de la app, que va bastante avanzada, de una aplicación propia de la cafetera. Así que, bueno, os iremos contando más cosas. Muchísimas gracias a todos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Adiós. Hasta mañana. As long as you love me, well, it's when I wanna say I miss these days spent with you out in the rain. Hola Fernando, hola Resistencia. Soy Jorge y me hice mecenas porque no estamos sobrados de periodismo independiente y por unirnos a una comunidad de gente que piensa más o menos como nosotros en contra de un entorno cada vez más hostil y opresor. Os mandamos un saludo desde Lanzarote, la balsa de piedra en la que Saramago navegó hasta sus últimos días y en la que ya podemos decir como él que no es nuestra tierra, pero es tierra mía. Un saludo a todos y nos vemos y nos escuchamos.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. 매일 같은 시간 같은 버스 그 속에 너와 나 두 눈이 마주친 순간 자연스레 스며들었어 우린 너는 내가 되고 나는 네가 되었던 그 순간 시끄러웠던 내 전화기는 조용해지고 내가 느낀 건 외로움이었어. I don't wanna talk to you, go away. 나를 보던 네 눈빛, go away. Go away. Go away. 하늘이 흐려져 너의 온기 차가워지는 밤 행복했던 기억들 모두 시간 속에 지워갈 거야. Go away. I don't wanna talk to you, go
아